Bueno, ok, esta noche vamos a hablar en relación con los recursos que se encuentran comprendidos dentro del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y pues antes que nada quiero empezar con eh, establecer cuáles son las resoluciones judiciales en materia civil y familiar que podemos encontrar dentro de un procedimiento para a partir de ello pues entender cuáles son los recursos que pueden ser interpuestos y respecto de qué resoluciones pueden interponerse los recursos. Entonces, el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares establece como resoluciones judiciales lo que son decretos, autos provisionales, autos preparatorios, autos definitivos, sentencias interlocutorias y las sentencias definitivas. Este numeral nos define qué debe de entenderse por cada uno de estos que les acabo de mencionar, de estas resoluciones judiciales, y nos establece, por ejemplo, que decretos son simples determinaciones de trámite que no implican un impulso o una ordenación al procedimiento, es decir, que solamente dan trámite sin decidir a favor o en contra de las personas involucradas dentro del procedimiento. Los autos, pues bueno, son decisiones que tienden al impulso, desarrollo y orden del procedimiento. Los autos provisionales, que son todas aquellas determinaciones que se ejecutan de manera provisional. Los autos preparatorios, que son las resoluciones que disponen el conocimiento del asunto, ordenando la admisión de las pruebas y su preparación o su desechamiento. Y los autos definitivos, que son decisiones que ponen fin a la acción principal o a los que impliquen la continuación de ese procedimiento, dándole totalmente por concluido, cualquiera que sea la naturaleza de este. Por ejemplo, pongamos una excepción de, no sé, de caducidad, en el que pues obviamente ya no, ya se concluyó el procedimiento, obviamente por el abandono que se tiene dentro de este procedimiento. Las sentencias interlocutorias, que son decisiones que resuelven un incidente promovido antes o después de dictada la sentencia definitiva. Y las sentencias definitivas, que son las que resuelven el fondo del asunto en lo principal. En cuanto a las sentencias definitivas, pues obviamente tienen requisitos de fondo y forma que también es necesario que se tengan en cuenta, porque con base en lo que éstas decidan, es que una parte de la sentencia es la que nos va a causar o no agravio. Es decir, que si en el caso existe alguna, por ejemplo, incongruencia interna o externa respecto de lo que se está resolviendo, entonces, es posible impugnarlo a través del recurso, por ejemplo, de apelación. Supongamos que, por ejemplo, se interpuso una acción y el juez a lo mejor está resolviendo totalmente con base en requisitos diferentes de la acción que se presentó. Pues es claro que esa falta de congruencia entre lo que se pide y lo que se está resolviendo va a causar un perjuicio y obviamente va a impactar en el patrimonio de las personas o en la decisión judicial. Entonces, en cuanto a la sentencia definitiva, pues los requisitos de forma están contemplados en el artículo 168, 169 y 170, y de manera genérica tenemos pues la identificación del juicio, la narración en cuanto a los antecedentes del procedimiento del que se trata y la motivación, la resolución, o sea, que es la decisión que se va a adoptar, en el caso ya sea condenando o absolviendo, y la autorización por parte del servidor público, que en este caso sería el juez. Y en cuanto a los requisitos de fondo, pues tenemos de congruencia, que obviamente pues tiene que tener una congruencia interna y externa con lo que se está pidiendo. Y pues obviamente tiene que tener este silogismo lógico y esta fijación formal de los hechos, la valoración de las pruebas. En el caso de que exista una omisión en relación con estos aspectos, es posible, obviamente, que supongamos que el juez no resolvió a lo mejor todas las prestaciones, pues obviamente con base en ello y a partir de ello será que se interpongan los recursos necesarios. En este caso, tratándose de sentencia definitiva, pues obviamente el recurso de apelación. También el Código Nacional contempla dos aspectos que en este caso no se consideran recursos, aunque algunos tratadistas o algunos doctrinarios los catalogan como tal, pero para mí no son recursos, sino es la regularización del procedimiento y lo que es la aclaración de sentencia.
En el caso de la regularización del procedimiento se encuentra contemplado dentro del artículo 169 y en su segundo párrafo establece que cuando la autoridad jurisdiccional sea omisa en resolver todas las peticiones planteadas de oficio o a simple instancia verbal, del interesado deberá dar nueva cuenta y resolver las cuestiones omitidas dentro del plazo de los 3 días siguientes. Aquí es muy importante considerar que la regularización del procedimiento no implica que el juez pueda variar los aspectos que ya decidió previamente. Muchas veces a través de la regularización del procedimiento se pretende que en el caso, por ejemplo, una prueba que ya fue desechada en un inicio, posteriormente en aras y con fundamento en esta regularización del procedimiento, pues se tenga que, pueda modificarse esta decisión y a la mejor que sea admitida esta prueba que en un inicio ya fue desechada, ¿no? Entonces, la regularización del procedimiento simplemente es resolver aquellas omisiones, más no modificar algún aspecto importante dentro del procedimiento. En el caso de la aclaración de sentencia, la aclaración de sentencia, bueno, está prevista en el artículo 172 y en el caso del juicio ordinario civil oral, en el artículo 468, que establece que se hará del conocimiento de las partes el derecho que tienen si estimaren que la sentencia definitiva contiene omisiones, cláusulas o palabras contradictorias, ambiguas u obscuras, de solicitar por escrito dentro del término de 3 días posteriores a la emisión de la sentencia la aclaración de la resolución y sin que con ello se pueda variar la sustanciación de la resolución. Esta petición no puede alterar los plazos del recurso de apelación. Aquí siempre hago mucho énfasis en que se establezca. Perdón, me comentan que no se ven las diapositivas. Sí, sí Sí se se ve, ven, maestra. sí se Bueno, ve, la pero nada primera. más la No primera. están corriendo, maestra. Ah, no, es que este es como un antecedente. Ahorita vamos a establecer ya en relación con los recursos. Por eso es que, bueno, siendo la materia el recurso, los recursos, esto lo estoy dando evidentemente como antecedente para entrar en materia respecto de los recursos. Entonces, si me tienen ahorita un poquito de paciencia, vamos a ver el material respecto de los recursos. Entonces, les decía que en el caso de la aclaración de sentencia, esta aclaración de sentencia no es motivo para alterar los plazos del recurso de apelación. Es decir, anteriormente la aclaración de sentencia interrumpía este término de presentación de los recursos y por lo tanto, era importante que, espérenme, es que sí. Sí era importante que la aclaración de sentencia, pues bueno, obviamente en el caso del recurso de apelación o de los recursos cuando se resolvían, interrumpía este término y entonces corría de nueva cuenta para el caso de la interposición del juicio de amparo. En el Código Nacional eso ya no sucede. Estas aclaraciones de sentencias no interrumpen el término para, en su caso, interponer el juicio de amparo. Por tanto, es importante que se tenga en consideración este aspecto porque no es la manera tradicional en cómo se va en cómo se van a contar los términos para el caso del juicio de amparo. Entonces, sí hago mucho énfasis en este aspecto. Es una de las cuestiones diferentes que ya maneja el Código Nacional para que no vayamos con esta línea que el Código de Procedimientos Civiles establecía en cuanto a la interrupción de los términos. Ahora sí, en relación con los recursos. El recurso, bueno, básicamente tenemos 3 recursos dentro del Código Nacional. En el caso, se elimina lo que es el recurso de revocación y entonces el Código Nacional solamente regula 3, lo que es la apelación, lo que es el recurso de queja y aquí es lo que vamos a ver en ambos efectos, la apelación adhesiva, que obviamente pues sigue la suerte del recurso de apelación, el recurso de reposición y el recurso de queja. Ahorita vamos a ver cada uno cuáles son los requisitos, plazos y la forma de tramitación y resolución. ¿Pero qué son los recursos? Bueno, los recursos podemos definirlos como este medio de impugnación que se interpone contra una resolución o una decisión que emite un juez de primera instancia
Generalmente es un tribunal, pues obviamente de menor jerarquía, y de manera excepcional se interponen ante el juzgador con objeto de que dicha resolución pues sea revocada, modificada o anulada. En el caso del Código Nacional, les comentaba, son 3 los recursos que maneja, y en el caso del recurso de apelación tenemos lo siguiente. ¿Sí pueden visualizar ya las diapositivas todos? Creo que sí, ¿verdad? Sí, Sí, maestra. maestra. Perfecto. Tenemos entonces el recurso de apelación. ¿Cuál es el objeto del recurso de apelación? Su objeto es que el Tribunal Superior confirme, revoque o modifique la resolución impugnada. Y pues básicamente en el caso del Código Nacional, salvo las variantes, una de las que ya mencioné, que en el caso es respecto de la aclaración de sentencia, su regulación es de una manera muy similar al Código de Procedimientos. Digo, no existe una variación diametral en la forma en cómo se tramitan, obviamente, claro, con la adecuación de que el Código Nacional pues ya establece audiencias de manera oral, por ejemplo, en el caso de explicación de agravios. Pero bueno, en el caso del recurso de apelación, tenemos que el objeto es el mencionado. Su fundamento se encuentra en el artículo 908 al 926 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y dentro de los efectos del Código Nacional, perdón, del recurso de apelación, es que puede admitirse en efecto devolutivo o en ambos efectos. En el caso del efecto devolutivo, bueno, pues no suspende este procedimiento, artículo 909. Al admitirse, excepcionalmente se podrá suspender la ejecución respecto de autos o de sentencias recurridas que deriven de una ejecución que pueda causar daño irreparable o de difícil reparación. Para el caso, pues obviamente hay que exponer cuál es la manera en que podría causar un daño en el caso de admitirse solamente en el efecto devolutivo. El apelante puede solicitar esta suspensión y señalar los motivos por los que considera cuál es ese daño irreparable o de difícil reparación, y además de otorgar la garantía mediante fianza o billete de depósito. ¿Qué tenemos en la práctica? Muchas veces dentro de la solicitud de que este recurso de apelación se admita en ambos efectos, los abogados postulantes únicamente precisan me va a causar agravios de difícil reparación y por lo tanto tienes que admitirlo en ambos efectos. Entonces, de manera genérica, pues esto no opera. Obviamente tiene que ser algo inminente que se exponga de que, obviamente, de no suspenderse la ejecución o continuarse con el procedimiento, pues es claro esa afectación que pueda llegar a tener en el caso de que se niegue esta admisión en ambos efectos y solamente se admita en efecto devolutivo. Entonces, esto es muy común, aunque no lo crean, es algo como, pero pues obviamente si la disposición lo establece, pues obviamente hay que exponer cuáles son las razones. No, en realidad, a veces esta parte de que solamente se expongan los hechos y que ya el tribunal vea, resuelva, deduzca y lo haga, es muy común. Y pues a veces el fundamento en el que se basan para que el tribunal prácticamente subsane y supla esta deficiencia, pues es el artículo primero constitucional, en el que siempre se busca una interpretación más favorable. Pero esta interpretación más favorable, pues obviamente a veces se quiere entender en el sentido de que yo no hago nada y que todo lo haga el tribunal de apelación, y pues incluso a veces deduzca mis prestaciones, mis pretensiones. Además de, bueno, les comentaba de otorgar la fianza o billete de depósito. La parte contraria también puede solicitar la no suspensión, otorgando esta contragarantía para que no se admita en ambos efectos, sino solamente en el efecto devolutivo. En caso de que afecte la resolución impugnada a niños, niñas y adolescentes y se confirme en segunda instancia lo apelado, será efectiva esta garantía o contragarantía a favor de la contraparte. En apelación en ambos efectos, conforme al artículo 909, sí suspende el procedimiento, pero continúa conociendo para resolver con plenitud de jurisdicción todo lo que es depósitos, embargos trabados, rendición de cuentas, gastos de administración, aprobación para la entrega de fondos, para pagos urgentes, medidas provisionales decretadas. Mientras no se da esto, pues obviamente queda suspendida la jurisdicción del juez, hasta en tanto el Tribunal de Apelación que admitió este recurso en ambos efectos resuelva lo relativo al recurso de apelación. Ahora, ¿quiénes pueden apelar? Conforme al artículo, ay Dios mío, 914 del Código Nacional, las partes que pueden apelar son aquellas que consideran haber recibido un agravio. Las terceras que hayan salido a juicio y demás personas con interés jurídico.
quien perjudique la resolución judicial y la parte vencedora que no obtuvo todo lo solicitado. No pueden apelar la persona que obtuvo todo lo que pidió. En el caso, si pueden notarlo, el artículo 914 establece lo que es el interés jurídico. No confundirlo con pues este interés simple o que cualquier persona que a lo mejor pueda con una mínima duda ahí decir, bueno, yo a lo mejor igual y me afecta, no soy ni parte ni nada. No, el artículo es muy específico en tener este interés jurídico. El interés jurídico entendido, obviamente, como la afectación que pueda llegar a tener esta decisión, obviamente, al ser parte, dentro de su esfera jurídica. No cualquier persona, obviamente, sin ser parte, puede tener esta posibilidad o esta legitimación para poder impugnar. Y pues bueno, obviamente, este perjuicio sí tiene que ser notorio, siendo parte material, porque pues es claro que si la persona obtuvo todo lo que pidió, pues ningún perjuicio puede obtener. Al contrario, pues es beneficioso totalmente la resolución dictada por el juzgador. El fundamento es, bueno, cuántos días se tiene para interponer este recurso, que son 9 días si es sentencia definitiva y 5 días las demás resoluciones, a partir del día siguiente a que surte efecto, conforme al artículo 915 del Código Nacional. Ahora, ¿cómo se interpone? Se interpone ante el juez que pronunció la resolución impugnada con expresión de agravios, artículo 916 del Código Nacional, y se faculta a la alzada para suplir la falta de agravios o deficiencias en caso de que pueda afectar el interés de la familia o cuando intervenga por lo menos un niño, niña o adolescente. Solamente en estos casos puede haber suplencia de la queja, no en todos, es decir, no conforme al artículo primero, pues ahí que la alzada ahí vea cuál es lo que se pueda deducir en cuanto a los agravios. Entonces sí hay que tener muy claro cuáles son los casos de excepción en los que puedo solicitar esa suplencia en estos casos que se mencionan. En los escritos de agravios de sentencia definitiva solo se podrán ofrecer pruebas como hechos supervenientes. Ese aspecto no ha cambiado. Obviamente, también lo maneja el Código de Procedimientos Civiles, entonces pues ese aspecto como no es novedoso, ¿no?